Estamos llegando a Estambul. Esta es una vista del mar de Mármara desde la habitación del hotel. Aquí estamos en la entrada del Gran Bazar. Y ya comenzamos la excursión a Anatolia. Atravesamos la ciudad de Estambul para pasar por uno de los puentes desde la parte europea a la parte asiática. Vimos sus mezquitas y luego nos encontramos con el mar de Mármara, situado entre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Separa Estambul de su lado asiático y el europeo. Tiene unos 200 kilómetros de largo por 75 de ancho. Solo el 3% del territorio turco se ubica en Europa y el 97% restante en Asia. Estamos viajando hacia Ankara, la capital de Turquía. Nuestra guía turca, que habla muy bien castellano, nos estuvo contando algo sobre la historia de su país. La ciudad de Ankara está unida a las luchas de Mustafa Kemal Atatürk, nacido en 1881 y muerto en Ankara en 1938. Desde aquí, él dirigió la revolución que liberó a Turquía de las potencias europeas después de la Primera Guerra Mundial. Modernizó el país, lo convirtió en un estado laico, introdujo los códigos penales, la indumentaria y el calendario occidentales, adoptó el alfabeto latino y eliminó la disposición constitucional que designaba al Islam como religión oficial. Llegamos a Ankara, este es nuestro hotel. Hoy empieza nuestra visita a Ankara en el mausoleo de Atatürk. Es una muestra más del culto que existe en Turquía hacia él. En la entrada hay unas esculturas representando a un soldado, un campesino y un intelectual. Y frente a ellos, tres mujeres, una sosteniendo una guirnalda de granos que simboliza la fertilidad de la tierra, otra con una vasija en su mano pidiendo a Dios que bendiga a Atatürk y la tercera llorando por los muertos en las luchas por la independencia. El mausoleo ocupa toda una colina rodeada de jardines. En el interior se puede ver el sarcófago de piedra de 40.000 kilos, así como escenas de mucho realismo ambientadas con música sobre las luchas por la liberación de Turquía. Visitamos el Museo de las Civilizaciones de Anatolia. Allí hay restos de las civilizaciones desde el Neolítico a la época romana. La parte central está dedicada a los hititas, que vivieron en Anatolia y fueron una de las grandes civilizaciones de la Edad de Bronce. Hacia el año 1800 a.C. fundan el primer estado indoeuropeo. Los hititas conquistan un amplio territorio, llegando incluso a dominar Babilonia. El imperio hitita alcanzó su máximo esplendor en el año 1450 a.C. y se mantuvo hasta el 1200 a.C. El nombre de Capadocia viene al parecer de esta época. Sus habitantes pagaban los tributos con caballos y por eso los persas lo llamaron Capaduquia, la tierra de los hermosos caballos. Este es uno de los tantos monumentos de Atatürk que hay en Turquía. Estamos camino a Capadocia y nos detenemos para ver el lago de sal que se llama Tuz Golu. Es una inmensa superficie blanquecina junto a la carretera que se extiende por muchos kilómetros y que durante cientos de años viene proporcionando al país la sal necesaria. En verano, cuando las aguas retroceden y el sol hace resplandecer la superficie con irradiaciones rojizas, crea un raro espectáculo.
Seguimos camino hacia Uchizar y Nevşehir. Nos encontramos con el paisaje de la Capadocia, formado por la erupción de 3 volcanes que cubrieron la región de Toba, una roca porosa hecha de cenizas y pequeñas piedras perforadas, y más tarde de lava basáltica que al enfriarse se convirtió en una piedra muy dura. Así los valles y colinas se convirtieron en mesetas, y más tarde la erosión causada por el viento y la lluvia fue aprovechando las grietas en el basalto para llegar a la toba más blanda y formar este maravilloso paisaje lunar. Estamos frente a una colina en cuyas laderas hay casas excavadas dentro de las formaciones de roca, muchas de ellas habitadas. Por la noche, después de la cena, fuimos a ver un show típico. Nos invitaron con entremeses y bebidas típicas como el anís turco, también cerveza, vino, en una caverna donde se desarrollaba el show de bailes de 7 regiones diferentes de Turquía. Aquí Carlos se lució bailando la danza del vientre. Este es el balcón del hotel de Uchizar, donde teníamos una vista de las formaciones de piedra perforada. Acá la pileta. Y ya estábamos listos después del desayuno para seguir la excursión. Estamos en la ciudad subterránea de Kaymakli. Es una de las muchas que hay en la región. Están excavadas en la toba volcánica, un tipo de roca muy fácil de perforar. Se supone que se usaban como refugio ante las invasiones o los peligros. Además, la temperatura en el interior es constante en verano y en invierno. Kaymakli tiene 8 niveles de profundidad. Recorrimos solo 4. Fue excavada por los cristianos entre los siglos VI y X, durante las épocas en las que los persas y los árabes atacaron la región, y tiene una superficie de 2,5 kilómetros cuadrados. Las diferentes salas subterráneas están agrupadas alrededor de las chimeneas por las que entra el aire, que permiten respirar perfectamente incluso en los niveles más bajos. Hay establos, lagares para hacer vino, pequeñas iglesias, depósitos, salas de reuniones y miles de habitaciones. Ahora estamos en el Valle de Selve, admirando las chimeneas de las hadas, que fueron creadas por la erosión del viento y el agua, que hizo que las piedras de roca más duras permanecieran en la cima de altas columnas de piedra más blanda, formando un sombrero de basalto. Por eso tienen una forma cónica que asemeja una chimenea, y todo el conjunto presenta el aspecto de un cuento de hadas. Este paisaje extraterrestre impresionó tanto a George Lucas que decidió filmar algunos episodios de la Guerra de las Galaxias allí. La UNESCO declaró el área Patrimonio de la Humanidad.
Algunas de las chimeneas fueron habitadas durante muchos años y cuentan con habitaciones, ventanas y escaleras laboriosamente cavadas en el interior, creando estructuras de hasta 5 plantas. Pasamos el río Rojo, que es el más largo de Turquía. Nace en la meseta de Anatolia, la recorre durante 1150 kilómetros y desemboca en el Mar Negro. Después fuimos a Ceilán sacando el material de capullos de gusanos de seda que crían ellos mismos. Según el diseño, la confección de la alfombra puede durar varios años. Ahora estamos en el Museo al Aire Libre de Goreme. Este parque nacional es quizá el territorio más famoso de todos los paisajes de la Capadocia. El parque fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los asentamientos en el área comenzaron entre los siglos III y IV, cuando los fundaron varios monasterios. Como la mayoría de las construcciones en Capadocia, no se trataba de edificios, sino de sitios excavados en la roca, en forma de cuevas. Aún existen restos de monumentos, capillas, iglesias, muchas de ellas decoradas con frescos de los siglos XI y XII. Visitamos la capilla de Santa Bárbara. Esta iglesia es una de las más llamativas, pues, además de las representaciones de Jesús, San Jorge y San Teodoro, contienen otros símbolos en forma de cruz, triángulos, medallones, animales indefinidos que no se encuentran en ninguna otra y de los que se desconoce el significado. La iglesia de la Sandalia, llamada así por las cavidades existentes en el suelo que semejan huellas de pies. En esta iglesia hay un fresco que representa la traición de Judas. La iglesia de la serpiente tiene frescos de San Jorge y el dragón, los cuales le dan nombre a la iglesia, y también frescos del emperador Constantino el Grande y su madre Helena. La iglesia de la Hebilla, construida en 2 épocas distintas, la primera iglesia data del siglo X y sus pinturas siguen un orden bíblico con características bizantinas y orientales. La nueva iglesia de la Hebilla, precedida de un pórtico y con 3 ábsides, forma una T con la anterior. La inscripción de la entrada reza que fue construida por Constantino VII. Los frescos pertenecen a la Edad de Oro del Renacimiento, en Macedonia y en Bizancio. La iglesia de la Manzana tiene una impresionante colección de frescos casi intactos. La iglesia oscura, debido a la falta de luz, los frescos permanecen prácticamente intactos y es una iglesia columnada con planta de cruz griega y 6 cúpulas. Existen más de 600 iglesias de estas características en la región de Capadocia y son más de 30 las que pueden visitarse en el Valle de Goreme. Algunas de ellas son muy importantes y están bastante bien conservadas a pesar del deterioro causado en la época de los iconoclastas. El período iconoclasta de Bizancio, entre los años 725 a 843, tuvo su repercusión en estas iglesias, ya que numerosas pinturas murales sufrieron daños, pues se prohibió la representación de todas las figuras sagradas. En este período se destruyeron representaciones de Jesús, la Virgen María y los santos venerados por los cristianos. Nos vamos despidiendo del Valle de Goreme con unas vistas desde un punto elevado para admirarlo en toda su extensión. Conocimos la secta de los derviches danzantes
cuya filosofía busca el amor universal sin importar la religión que se tenga. Meditan girando, como la Tierra y los planetas, que son una creación divina, y por lo tanto es correcto imitar lo que Dios ha creado. Ver el valle desde el globo durante una hora salía 150 euros por persona. Por supuesto lo miramos desde abajo. Ahora estamos en el caravanserai de Sultanani. Eran posadas en las rutas de las caravanas donde tenían todos los servicios, mezquita, alojamiento, comida para los viajeros. El de Sultanani fue construido en 1229, tiene una superficie de 4.500 metros cuadrados y es el más grande y mejor conservado de Turquía. En este museo monasterio está enterrado Mevlana, creador de la secta de los derviches. Tiene un patio con una fuente y a su alrededor varias salas en las que se representa la vida cotidiana de los derviches. En la sala principal está la tumba de Mevlana y de varios de sus seguidores. Mevlana nació en 1207 y cuando muere, a su entierro, va gente de 5 religiones, lo que demuestra la influencia de su pensamiento en personas de todas las creencias. Viajando a Pamukkale vimos campos de amapolas y la guía nos explicó que está prohibido el cultivo privado, solo se puede comercializar a través de un organismo del gobierno. También tuvimos un primer acercamiento a las formaciones calcáreas conocidas como Castillo de Algodón. El paisaje era fantástico, pero recién las veríamos de cerca al día siguiente. El día de hoy terminó en las piletas termales del hotel de Pamukkale. También fuimos al jacuzzi. Fue muy relajante meterse en el agua bien caliente, que según nos dijeron, tenía muchos minerales y efectos benéficos para el cuerpo. Estamos en Hierápolis. Esta ciudad fue fundada en el año 190 a.C. Sufrió varios terremotos y fue reconstruida varias veces. La ciudad tuvo gran importancia por sus aguas termales. Constantino el Grande la hizo capital de la región de Frigia. Paseamos por su necrópolis llena de tumbas en las que se enterraban a familias enteras. Vimos la puerta de Domiciano, las ruinas de la Basílica de San Felipe y la calle de las columnas. Y por fin visitamos Pamukkale, castillos de algodón en turco. Está situado a 150 metros de altura, por lo cual puede ser divisado a gran distancia. Los movimientos tectónicos ocasionaron la aparición de numerosas fuentes de aguas termales. Fueron esas aguas, con su alto contenido en minerales, las que crearon Pamukkale. El agua contiene grandes cantidades de bicarbonatos y calcio. Este fenómeno natural produce gruesas capas blancas de piedra caliza y travertino que le dan al lugar un aspecto blanco deslumbrante. Estas fuentes eran muy conocidas en la antigüedad. Los griegos atribuyeron a sus aguas propiedades terapéuticas otorgadas por los dioses, especialmente a Asclepio, semidios de la medicina. La zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El museo, ubicado dentro del recinto de Pamukkale, contiene numerosas esculturas y restos de la cultura romana. Estamos en la ciudad de Afrodisia, famosa por su culto a Afrodita, la diosa del amor, la belleza, la vida y la abundancia. Hay asentamientos en este lugar desde el 5500 a.C. El teatro fue construido en el siglo I y tenía capacidad para 10.000 espectadores. Los lugares que quedan en pie son el Baño Romano, el Pequeño Dion y la obra más destacada de la ciudad, que es el Estadio, uno de los mayores y mejor conservados en la cuenca mediterránea, que albergaba 1.000 espectadores, y el Tetrapilón, que es uno de los monumentos más originales de Turquía.
En el museo se conservan esculturas y otros testimonios de diferentes épocas encontrados en la ciudad de Afrodisia. Estas son imágenes de la marina de Kusadasi vistas desde el balcón del hotel. Esta es la casa de la Virgen. Es una pequeña capilla en lo alto de un monte que está construida sobre las ruinas de la casa en la que María vivió con San Juan desde el año 37 al 48. En el parque hay varias fuentes que, según dicen, tiene propiedades curativas el agua que de ella sale. Cargamos una botella para tomar por las dudas que fuera cierto. Estamos en Éfeso. Fue la capital de la provincia romana de Asia Menor. Tenía entonces unos 250.000 habitantes y allí se reunían los mejores artesanos y los comerciantes más ricos. Cada año, en el mes de abril, se celebraban espectáculos en honor de Artemisa y la ciudad llegaba a tener hasta 1 millón de habitantes, que venían incluso de Jerusalén y Atenas. La visita a la ciudad empieza por la vía de los Curetes, la calle de los comerciantes, los templos, la biblioteca de Celso, el barrio de las prostitutas, la calle de mármol y el gran teatro. La vía de los curetes o sacerdotes del templo era considerada la vía sagrada de la ciudad. Bajando por esta vía hay un precioso relieve de la diosa de la victoria y más abajo la fuente de Trajano, que data del siglo I después de Cristo. La biblioteca de Celso es una obra monumental. En la parte inferior hay 4 estatuas que representan a la sabiduría, la virtud, la ciencia y la fortuna. Un poco más adelante nos encontramos con el anfiteatro, que es también una obra imponente. Visitamos los restos de la Basílica de San Juan, donde se supone que está enterrado. Desde allí se ve lo que había sido el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Ahora no queda nada más que una columna marcando el lugar. San Juan escribió su Evangelio y murió en Éfeso en el año 95. Justiniano mandó construir una basílica encima de su tumba, cuyos restos son los que estamos viendo.